evento que me parece tan importante poder desarrollarlo, y mejor aún si se hace en una zona donde la problemática intercultural parece ser más urgente, parece serlo, pero por lo menos eso ya indica que es una cuestión a tratar, ¿ya? Esto es un tema que está en todas partes, ¿ya? Incluso en nuestro Santiago, lamentablemente somos de Santiago en este sentido, entonces venimos también a aprender al respecto, ¿ya? Yo quiero agradecer eso primero, agradezco la invitación, ¿cierto?, y el entusiasmo permanente del profesor Ricardo Salas, viejo profesor mío, director de mi tesis de ese tiempo de licenciatura, ¿cierto? Después hemos seguido trabajando y por supuesto le agradezco públicamente el apoyo permanente, ¿cierto? Y las invitaciones, que a veces no sé si son tan merecidas, ¿verdad? Así que también le agradezco públicamente. Bien, respecto de la temática, bueno, había pensado, ¿cierto?, para los 20 minutos que teníamos predeterminados, voy a ver si eso me resulta de una u otra forma. Yo lo que quiero plantearles a propósito de la interculturalidad, o sea, voy a partir por el título, ¿cierto? Esto de pensamiento occidental, pensamiento americano, es una cuestión demasiado grande, ¿no? Es muy difícil, o sea, ¿qué estoy tratando de decir con un título de ese estilo? En realidad había un detalle a propósito del título de esta presentación, que espero que vaya quedando clarificado en la medida que lo voy haciendo, ¿cierto? La estructura, lo que yo quiero plantear es básicamente lo siguiente, es, por decirlo así, una reflexión a partir del pensamiento de Rodolfo Kusch, que también quiero hacer una presentación porque no siempre es un autor muy trabajado al respecto, pero no es una presentación que pretenda ser monográfica, sino más bien pensar con Kusch. Esa es la intención de esta presentación. A ver, como datos generales, ¿cierto? Bueno, para que podamos contextualizar lo que yo quiero plantear. Bueno, Rodolfo Kusch es un pensador argentino, más latinoamericano que argentino, le duela a los argentinos o no, ¿cierto?, que quieren peronizar a América, y cuando Kusch lo que quiere es americanizar a Perón en particular. Nace en los años 20, ¿cierto?, muere a final de los años 70, en plena producción, además con 50 años, que eso es lamentable, ¿cierto?, fumaba demasiado. Y dentro, entre una cosa, ¿cierto?, que es importante destacar, que él es hijo de inmigrantes alemanes directamente, llegado a Argentina, pero sin embargo siempre tuvo este interés, ¿ya?, respecto del pensamiento indígena y americano, pero finalmente quiero hacer una precisión también, que Kusch no es un pensador indigenista, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado. Se lee mucho desde la perspectiva indígena, pero en realidad su proyecto finalmente es un proyecto político, más que un pensador de lo indígena, de lo popular, es un pensador político, ¿no? Esa es la hipótesis de lectura que hago de Rodolfo Kusch, es lo que quiero plantear, a pesar de que en un primer momento pueda sonar muy alejado de esa temática en particular. Entonces, la primera son reflexiones, ¿cierto?, en seguidilla. La primera es que tenemos que preguntarnos respecto al carácter, vamos a decirlo así, categórico de la racionalidad occidental. Ahí ya voy precisando. Y tiene que ver con un ejemplo que pone Rodolfo Kusch en el texto de Esto cierto pensamiento indígena y popular en América, que es uno de los muy leídos y muy citados, pero que está dentro de un proyecto también de pensamiento. No es un texto aislado, en donde él pone un caso que, para los que les gusta la investigación cualitativa, no pretende ser representativo, pero sin embargo para Kusch es una cuestión significativa y que por tanto, siguiendo también la tradición occidental, da que pensar, ¿ya? Ese es el punto. Y tiene que ver, los que han leído Kusch, por supuesto que deben conocer el caso, ¿cierto?, que tiene que ver con una visita que hicieron al altiplano, ¿no? Paréntesis, ¿por qué el altiplano? Porque Kusch lo que está preocupado es de recuperar esa vieja América, ¿ya? Esa vieja América que todavía late en nuestras ciudades, pero que estratégicamente uno podría decir, bueno, ¿dónde es más fácil acceder a ella? ¿Dónde es más propicio encontrarla, recogerla, rastrearla, pensarla? Dice, bueno, si hay un lugar donde la vieja América todavía subsiste, de manera más evidente, ese tiene que ser el altiplano. Pero no es que sea el único lugar, sino que es un lugar desde el cual propiciar el pensamiento. Eso es importante. Entonces, el caso que él pone, lo describo, ¿cierto? Él va con unos estudiantes, ¿ya?, y hacer un estudio, como llamaba, ¿cierto?, estas
estas verdaderas conversaciones, no eran estudios de casos, ¿cierto? De ir a testimoniar, etcétera. Y la idea también era escuchar. Entonces él lo relata ahí que él va con un grupo de estudiantes, a La Puna en particular, y en ese lugar se hace un diálogo muy curioso, en donde después de que los estudiantes acosan, ¿cierto?, a un abuelo indígena que no hablaba castellano además, y que un nieto que había estado en el ejército lograba traducir, ¿cierto?, al castellano, después de toda clase de preguntas, aparece algo extra, y es la parte más significativa, en donde una estudiante le plantea al abuelo, bueno, ¿y por qué, a propósito de todo esto, por qué no compran una bomba de agua para que puedan, bueno, irrigar mejor la tierra, ¿cierto? Van a tener animales más gordos, van a tener una mejor situación. ¿Y qué está esperando? Porque el Estado boliviano además daba, ¿cierto?, créditos al respecto, había toda clase de programas de compensación, créditos blandos, etc. Entonces, el tema es que el abuelo no contesta. Y ahí está el punto, ¿ya? Finalmente el nieto, ¿cierto?, y lo cuenta, lo describe Cucho, el nieto lo que hace es decir, bueno, sí, la vamos a comprar, pero todavía no, lo estamos pensando, etc. Entonces la pregunta es, y aquí aparece el punto, lo que da que pensar, ¿por qué no aceptar la bomba de agua? ¿Ah? Ese es el caso. Y tiene que ver con esto, la razón de por qué tener una bomba de agua es categórica. Es decir, hay un terreno seco, Cucho también lo dice, o sea, era evidente, el terreno era seco, y esta bomba de agua claramente iba a mejorar esas condiciones de vida. Y en la medida que mejoraba esas condiciones de vida, no había razón para no aceptarla. Por tanto, y ahí viene toda una larga tradición de epítetos, uno de los motivos, ¿cierto? Estos indios tontos, flojos, ¿cierto? Y hay toda una larga tradición de términos que ya están acuñados, borracho, qué sé yo, ladrón, mentiroso, etc. Y en este caso, bueno, tonto, estúpido, que no quiere entender esta razón que la bomba de agua va a mejorar su vida, no solo la de él, sino sus animales y su familia. Pero él no quería la bomba de agua. Entonces, el tema es el siguiente, ¿es acaso la racionalidad occidental realmente universal? ¿Por qué nosotros creemos que ese argumento racional debe ser comprendido y asimilado y llevado a la práctica por todos los pueblos de la Tierra? ¿Quién nos da? ¿Quién nos dijo que eso tenía que ser así? ¿Dónde está el soporte finalmente de la racionalidad occidental manifestada en este caso en la máquina, ¿cierto? Y eso para los lectores de filosofía, ¿cierto?, nos lleva a una tradición, en este caso del pensamiento alemán, en donde la técnica, ¿cierto?, es parte del despliegue del ser. ¿Eh? Entonces nos encontramos con un despliegue del ser, con sus razones, llevémoslo a ese plano, que finalmente choca, aparece con otra concepción, en donde la máquina resulta que no es universal. Resulta que en este caso, me acuerdo, nos mostraban en la televisión que en África, en un pueblo que es como el estereotipo, ¿cierto?, le entregaron tablet a los niños a ver qué hacían. Como si la tablet, en este caso, valiera per se y es posible utilizarlo en todos los casos y siempre, y es el viejo relato moderno, siempre va a mejorar la vida. Hay un relato como salvífico todavía en la utilización de las máquinas, la tecnología, ¿ya? La pregunta es, ¿de dónde salió eso? Y ahí yo quiero retraer la reflexión a la más pura tradición occidental, o por lo menos como Occidente se ha creado su propio relato, ¿cierto?, fundacional, en los griegos, ¿ya? Uno puede llevar este caso, que es la parte como menos, a pesar de que voy a Platón, ¿cierto? Platón ha sido ultra interpretado, absolutamente interpretado. A propósito de los profesores, ¿cierto?, esto de Lovaina, recuerdo que había un catálogo que ya no puedo entrar porque había que tener clave, ¿cierto?, de estudiante en ese momento, donde uno podía encontrar toda la obra de Platón, en griego, ¿cierto?, perfectamente editada, y todos los comentarios que se habían hecho, creo que hasta el siglo XVI sobre Platón, ¿ya? Hasta el último platónico real, que no, bueno, se me da el nombre, pero es un filósofo italiano, que es el último que cree realmente que hay un mundo de las ideas, ¿ya? Hasta él, todos los comentarios latinos, absolutamente todo. Entonces, de que hay estudios, hay estudios. Pero yo voy a un punto que parece marginal, pero que hay que considerarlo. Recuerden los diálogos platónicos, ¿cierto? Más que diálogo, en realidad parece monólogo, porque siempre finalmente Sócrates, con su argumentación racional, fíjense, parece ser el que llega a la resolución. Siempre, en todos los diálogos, a pesar de que sea cuestionado. Sin embargo, hay una expresión ahí que hay que considerar, y es el famoso «o por Zeus», ¿cierto? «Oh Sócrates, oh por Zeus, no me había dado cuenta». No había caído en cuenta que eso era así.
¿ya? Y prácticamente había que agradecerle porque Sócrates, a través de su argumentación, lograba alumbrar, ¿cierto? Llegaba a dar a luz la verdad. Ese "oh por Zeus" es el que habría tenido que hacer el abuelo. "Oh por Zeus, si no me dices que la máquina me iba a servir, nunca se me hubiese ocurrido que realmente necesitaba una máquina. ¿Ya? "Oh por Zeus, oh señor técnico, oh señor representante del Estado, usted viene a salvarme. No me había dado cuenta de mi error. Vivía en un estado, yo no sé, inferior o de ignorancia respecto al lugar donde he vivido hace miles de años. Oh, gracias por venir a salvarme". Nosotros todavía creímos la razón con ese sentido salvífico, ¿ya? Con ese sentido de que todo debe guiarse por la racionalidad nuestra, ¿ya? En particular. Eso es un primer elemento, ¿cierto?, que a mí me parece que hay que considerar seriamente, el carácter realmente universal de nuestra racionalidad, y en este caso manifestado en la máquina, ¿no? La bomba de agua. Entonces, la cuestión sería, bueno, ¿cuáles son los motivos del abuelo para no querer tener la bomba de agua? ¿Por qué no? ¿Cierto? En este caso, la alternativa, por lo menos la que Kuch pretende mostrar en esa reflexión, que es la primera, ¿cierto? Eso después hay que sacar las consecuencias, es que, bueno, el abuelo tendrá sus razones, entre comillas, ¿cierto? Tendrá sus motivos por los cuales no recurre a la bomba de agua. A lo mejor no es la única solución a la sequía, ¿ya? Segunda reflexión, complementaria, por supuesto, voy avanzando muy racionalmente, ¿no? El tema es el siguiente. Hay una discusión de Rodolfo Kuch con Paulo Freire, en realidad es una crítica de Rodolfo Kuch a Paulo Freire, y quiero hacer una mención aquí. Todos decimos así como a los Facebook, ¿cierto? Me gusta, todos Paulo Freire, estupendo Paulo Freire, viva Paulo Freire, gran pensador latinoamericano, gran pedagogo, y todos nos acordamos de la pedagogía del oprimido, ¿cierto? O sea, que a mí por lo menos me parece más interesante la anterior, que es pedagogía como práctica de la libertad. Bueno, es un comentario aparte. Sin embargo, la pregunta es cuántos realmente estamos pensando a partir de Paulo Freire. Esa es otra cosa. ¿Cuántos realmente nos sentamos a leer Paulo Freire? En serio, ¿cierto? Y no quedarnos con un libro, con una versión, como si fuese lo único que hubiese planteado Paulo Freire y no hubiese seguido produciendo, además. Bueno, Kuch se da el trabajo de discutir con el autor, que es el mejor favor que se le puede hacer finalmente, ¿ya? No solamente la alabanza y el me gusta. Y tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué significa crear conciencia crítica? Porque el discurso de Paulo Freire, si se puede sintetizar en esa vieja tesis, ¿cierto?, es que la urgencia de la alfabetización es crear conciencia crítica. Ese es el punto. La crítica de Rodolfo Kuch tiene que ver con lo siguiente. ¿Es que acaso los indígenas no saben lo que está sucediendo? ¿Es que acaso yo tengo que ir con la educación, en este caso la alfabetización? Ojo,